que otras dependiendo de la base, pero todas son iguales. Y si es logaritmo en base entre 0 y 1 también de x, pues vienen al revés, unas caen más rápido que otra, ¿sí? Pero va a depender de qué tan chiquita sea la base entre 0 y 1 o qué tan grande sea la base entre 0 y 1. Esto es un detalle muy importante porque si algún día, imagínense, por ejemplo, no sé si han visto la conferencia de este señor tarde. Lo que ellos están haciendo es modelación matemática. Y tienen, lo que tengo entendido, es que el modelo matemático que están usando es un modelo muy viejo, de hace 20, 30, 40, no sé, de hace muchos años. Pero lo que están haciendo es tratando de mejorarlo. ¿Cómo? A los modelos le estás metiendo datos y entonces las curvas que te están saliendo, pues conforme le metes datos, las curvas se van alterando. Y pero no sé qué decir si su modelo es bueno o su modelo es malo. Pero yo creo que el modelo de Gatell, que es algo parecido a lo que hizo Gustavo ahorita, se puso a estudiar una función y se puso a modelarla. Se agarró el intervalo, creo que -3, 3, y ahí se puso a estudiar el comportamiento de las curvas. ¿Cuáles curvas? Estas, logaritmos. Es muy posible que el modelo de Hugo Gatell tenga logaritmos o tenga funciones exponenciales. Debe de ser una ecuación diferencial. Todo lo que se ponen a hacer es estudiarlas en intervalos. Pues vean cómo pueden ser los intervalos, ahí son días, ¿sí? Entonces, pues van estudiando las curvas y, por ejemplo, detalles que decía tu compañero Gustavo, era comparar, y él se dio cuenta que dependiendo del logaritmo, la función tomaba valores más altos o tomaba valores más pequeños, dependiendo de la base del logaritmo. De la misma función de x cuadrada menos 5. ¿Qué es esto que está aquí? Dependiendo de la base, de la misma función x cuadrada menos 5, la función está más levantada o toma valores más pequeños. Pero son muy similares las gráficas, pero no idénticas. Y entonces lo que hizo Gustavo, tu compañero ahorita, fue un ejemplo, no sencillo, pero sí un ejemplo que está al alcance de todos nosotros, de modelación. Les comento que el modelo de la pandemia, el modelo que están usando los matemáticos es un modelo, el equipo de Hugo Gatell, ellos están usando un modelo. Es el modelo que les digo que es un modelo muy viejo. Y lo que están haciendo es tratar de adaptarlo a la situación de México, ¿sí? Pero hay otros equipos de matemáticos en México que se dedican a la matemática aplicada, que se dedican a modelación matemática, y ellos están usando otro modelo. O sea, es un desmadre ahorita con la pandemia en México. Unos modelan con tal ecuación, otros modelan de otra forma, y Hugo Gatell de otra forma. Lo que hubiera hecho el gobierno es hacer un equipote y sentarlos a todos a trabajar. Yo hubiera hecho eso. Pero bueno, están haciendo, o sea, lo que sí no me queda duda es que mala fe no hay. O sea, es una estrategia sumamente científica, con bases científicas, y bueno, pues es lo que está sucediendo, ¿no? Matemáticamente modelar infecciones o modelar pandemias es un problema muy complicado, muy serio, muy difícil, mucha ecuación diferencial, bueno, ya la gente está especializada en eso y
pues tiene sus propuestas. Es muy parecido a tratar de modelar con datos terremotos, predecir, porque ese es el asunto, predecir. Se usan los modelos para ver qué va a pasar en el futuro cercano o en el futuro mediano. Para eso son los modelos matemáticos, ¿sí? Y pues lo que está pasando en México, pues pues es un ejemplo de chamba, mucho trabajo seguro que hay detrás de todo esto, no me queda duda. Y pues ahorita, gracias a Gustavo, nos dio un ejemplo. Yo no me lo esperaba, pero me gustó mucho. Me gustó mucho lo que hizo su compañero. Él a lo mejor si le interesa trabajar problemas de modelación, él va a tener mucha paciencia para estudiar un modelo, porque es lo que se necesita. Se estudian los modelos en intervalos chiquitos. Y un detalle que quería comentar con la exposición de Gustavo es que todo el tiempo, Gustavo asumió que el logaritmo es una función continua. Eso es algo que quiero destacar. No lo dijo Gustavo, pero eso es algo muy, muy importante. El concepto de continuidad es sumamente importante, ¿sí? Porque eso es lo que me permite hacer las gráficas de un solo plumazo. Si yo sé que cierta función es continua, pues a lo mejor puedo tener un panorama de ella con pocos elementos, ¿no? Por ejemplo, una parábola. Sé que es un polinomio de grado 2, todos los polinomios son funciones continuas y eso se puede probar relativamente al alcance de mucha gente que entiende matemáticas, que entiende el concepto de continuidad. Y entonces para graficar una cuadrática, pues ¿qué es lo que necesito? El vértice, para dónde es su concavidad, intersección con los ejes y ya. Y entonces no necesito graficar punto por punto. Esto va para ti, Jesús. No necesito graficar punto por punto, porque la teoría me indica que es una función que está hecha de una sola pieza, y pues nada, y también de la teoría, por ejemplo, del cálculo diferencial, sé que las parábolas solamente tienen un punto crítico, que es un máximo o un mínimo. Entonces, la derivada, ¿no? También. Es la derivada, ese es el punto crítico. Entonces, no necesito graficar punto por punto, porque me puedo perder, no sé para dónde va la gráfica, ¿sí? Entonces, un concepto muy sensible y muy importante que usó Gustavo es asumir, sin decírnoslos, que estas funciones son continuas. Muy bien, Gustavo, me gustó. ¿Tienen preguntas? Son para Gustavo. ¿No hay preguntas? No, profe, al parecer no. Bueno, qué bueno. Pues muchas gracias, Gustavo. Entonces vamos a seguir. Me gustó mucho esto que hiciste. Entonces, la enseñanza es esta, que aun cuando la base sea distinta, aun cuando la base sea la misma, 3, base 3, pues lo que marca la diferencia es el argumento, lo que está aquí adentro es el argumento. Eso es lo que marca la diferencia entre los logaritmos y por supuesto entre las gráficas. Entonces, ahorita voy a dejar ya de hablar de los logaritmos, son funciones sumamente importantes, sumamente interesantes. Los modelos matemáticos
Tengo un amigo en la UAM Azcapotzalco. Fíjense, este cuate se llama Víctor Cruz. Él fue mi estudiante hace muchos años. Fue mi estudiante en un curso de posgrado y acabó la maestría y luego se fue con una beca a Europa a doctorarse. Y él, pues, se especializó en sus cosas, ¿no? Él se especializó en análisis, ecuaciones diferenciales, en variable compleja. No sé exactamente cuál es su tema de investigación. Su rama, ¿no? Sí, no sé cuál es exactamente. Y ahora él es profesor definitivo de la UAM Azcapotzalco. Ya hace como un mes que platicamos. Me estaba platicando que él está haciendo modelos de virus desde hace tiempo. Entonces, pues hacer modelos pues debe de estar al alcance de los matemáticos con cierto nivel de preparación, ¿verdad? Para hacer modelos matemáticos necesitas saber ecuaciones diferenciales. Nuestra licenciatura tiene cursos de ecuaciones diferenciales. 1, 2, ecuaciones diferenciales 1, 2. Hay teoría de ecuaciones diferenciales. Necesitas saber análisis numérico. ¿Para qué es el análisis numérico? Pues es que en toda la matemática hay fórmulas que ya están demostrando algo, ¿verdad? Pero ¿y si no hay fórmulas, por ejemplo, para encontrar las soluciones de una ecuación de quinto grado? No hay fórmulas, pero tú quieres encontrar dónde ese polinomio de quinto grado cruza el eje de las X. Son puntos importantes de una curva. ¿Dónde cruza la curva al eje de las X? ¿Dónde cruza una curva al eje de las Y? Es muy fácil porque nada más haces X igual a 0 y listo. Pero ¿dónde cruza la curva al eje de las X? Puede ser complicado. Entonces, el ejemplo que agarro ahorita es un polinomio de grado 5. No hay fórmulas. La teoría de Galois me dice que no hay fórmulas generales para encontrar los puntos de intersección del polinomio de grado 5. Y entonces, ¿qué hago si yo los quiero conocer? ¿Me cruzo de brazos y digo, pues no hay fórmulas? Pues no. Lo que haces es aproximarlos, aproximarte a las raíces. Y hay temas muy bonitos, muy interesantes en métodos numéricos que hacen eso. Y muy sofisticados y muy difíciles, como toda la matemática. Toda la matemática no es fácil ni para los matemáticos, afortunadamente. Afortunadamente es así. Bueno, déjenme comentarles otra cosa. Ya voy a brincar a lo siguiente. Voy a recordar que definí un logaritmo de X. Ese es lo que definí. Logaritmo de X. Pero yo puedo poner aquí cualquier cosa, ¿eh? Yo pongo X y ya, fíjense que al haber puesto X, desde el momento que empezamos a desarrollar la teoría de los logaritmos, les he insistido, y creo que ya lo logré, les he insistido que los logaritmos solamente se sacan, existen en números o en expresiones que tengo la garantía que son positivas. Y Gustavo aprovechó eso muy bien. ¿Sí? Bueno, me basta estudiar esto y esto dijimos que es igual a Y, sí, solo sí. Cuando elevo la base a este exponente, esto es X. Ahora me voy a quedar con esto. Ahora voy a cambiar el orden de las variables. Le voy a llamar nuevamente. Hay una hipótesis fundamental desde aquí arriba. Agarra un número real positivo que está en el intervalo 0 infinito, pero que no sea 1.
La clase pasada discutimos qué pasa con el 1, ¿no? No tiene chiste cuando la base es 1 por la razón de que pues 1 elevado a cualquier número siempre me da 1. Que por cierto es algo que también les dejé, que trataran de investigar por qué aquí lo voy a seguir poniendo, por qué 1 a la x es 1 para toda x en R. Aquí se los pongo para que lo copien. ¿Por qué 1 a la x es 1 para toda x en R? ¿O es falso esto? ¿Por qué? ¿O es falso esta afirmación? Traten de hacer una investigación chiquita. Busquen por ahí, busquen en libros, busquen en la red. A ver, hagan investigación. Hacer investigación quiere decir buscar. ¿Sí? Entonces ahí les lanzo esta pregunta. ¿Por qué 1 a la x es 1 para toda x? ¿Sale? Entonces sigo con mi rollo aquí arriba. Entonces ahora con las mismas hipótesis agarro un número real positivo que no sea 1. Entonces ahora voy a definir la función, voy a llamarle g de x igual a la x. Esta se llama la función exponencial en base a. La base es este. ¿Sí? Y al igual que como le hicimos con los logaritmos, voy a asumir que estas funciones son continuas. Todas las exponenciales son continuas. No se van a encontrar exponenciales donde la base sea negativo. Las exponenciales son solamente cuando la base es positiva, ¿sí? Bueno, entonces vamos a jugar ahora con 2 ejemplos. Ahora voy a poner 2 ejemplos. Voy a llamarle G1 de x igual a, ahora voy a usar 2 a la x y le voy a llamar G2 de x, que sea un medio a la x. Quiero que vean la diferencia, ¿eh? En esta exponencial estoy usando base 2 y en esta exponencial estoy usando base 1 medio. Y como se pueden dar cuenta, las bases, más adelante vamos a distinguir cuando la base es mayor que 1 o cuando la base está entre 0 y 1. Por ejemplo, cuando la base es mayor que 1, este es un ejemplo. Por ejemplo, cuando la base está entre 0 y 1, este es un ejemplo. Un medio está entre 0 y 1. ¿Sí? Entonces va a haber un comportamiento muy similar en las gráficas de los logaritmos, cuando del logaritmo de x, del logaritmo de x, de esa función. Va a haber un comportamiento muy similar dependiendo de cómo elijo la base. Si la base la elijo mayor que 1 o si la base la elijo entre 0 y 1. Nunca negativas. En los logaritmos no hay bases negativas. En las exponenciales no hay bases negativas. En las exponenciales nunca se van a topar con una base negativa. Ya esto solamente tiene sentido, tiene cabida cuando la base es positiva. Es cierto, hace no mucho tiempo me encontré un artículo por ahí que decía,
algo así como logaritmos en bases negativas, y la verdad ni se me antojó leerlo, porque pues debe de ser algo que alguien necesita definirlos para cierta clase de problemas y no me llamó la atención. Por lo pronto, la teoría solamente está establecida, la teoría de logaritmos y exponenciales están solo cuando las bases son positivas y no 1. ¿Sí? No puedo poner 1 a la X porque eso siempre es X. Es 1, perdón. Entonces, no tiene sentido ahí. Entonces, ya, con esta aclaración, los logaritmos solamente están definidos para bases positivas y que no sean 1. Y, por supuesto, las exponenciales corren la misma suerte, definidas para bases positivas y que no sean 1. ¿Sale? Entonces, acuérdense qué hicimos con los logaritmos. En este caso, otra vez, ya lo dije hace rato, voy a asumir que es estas funciones exponenciales son continuas. Entonces, a ver, les recuerdo qué hicimos con los logaritmos. Con los logaritmos le di un valor a X y encontré su imagen. Le di un valor a X y encontré su imagen. Un valor a X y encontré su imagen. Y asumiendo que la gráfica es continua, pegamos. Y por eso nos salió algo así o algo así. Y luego les dije, pues dependiendo de la base, la gráfica viene así o la gráfica hace eso. Y aquí vean qué es lo que va a pasar, algo muy parecido. Entonces lo que vamos a hacer es, asumiendo que las funciones estas, a la X, que estas funciones son continuas, asumiendo eso, vamos a intentar hacer la gráfica de esto calculando unas imágenes nada más. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, algo que quiero notar es lo siguiente. El dominio del exponente, el dominio de del logaritmo, esta le voy a llamar f de x, el dominio de esta función f de x, solamente en números reales positivos. El logaritmo de x, ¿verdad? Y a diferencia del logaritmo, la función exponencial va a tener como dominio a todos los números reales. Aquí lo voy a poner. Y más adelante van a ver por qué. El dominio de a la x son todos los números reales. No. Sí, todos los números reales. O sea, puedo evaluar esta función en cualquier número real. ¿Sí? En cualquier número real. Entonces, vamos a empezar a ver si es cierto. Por ejemplo, si x vale menos 2, por ejemplo, entonces, ¿cuánto vale mi función g1 en menos 2? Pues vale 2 a la menos 2. 0.25. Entonces, esto es igual a 1 entre 2 al cuadrado, que es un cuarto, es 0.25. Entonces, la función va a pasar por menos 2,25. Este es un punto sobre la gráfica. Por ejemplo, cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función en 0? Cuando x vale 0, ¿cuánto vale la función en 0? 1. 1. Entonces, la función cuando x vale 0, la y vale 1, va a pasar por este punto. Por ejemplo, cuando x es igual a
2, ¿cuánto vale la función? 4. Vale 4. Entonces va a pasar cuando x vale 2, la y vale 4. A ver, entonces aquí calculé 1, 2, 3 puntitos, ¿sale? Con eso me voy a conformar, porque para hacer la gráfica voy a asumir que es una función continua de una sola pieza, ¿sí? Hagan lo mismo con esta función, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuánto vale la función G2 en menos 2? Pues es 1/2 4. 2. Entonces, esto va a ser 4, ¿verdad? Entonces, esta función va a pasar por menos 2,4. ¿Cuánto vale la función en 0? En 0 la función vale 1. Es 1/2 a la 0, pues eso es 1. Entonces, cuando x es 0, la función va a pasar por 1. Vean este detalle, ¿eh? La otra también va a pasar por 0,1. Esta también va a pasar por 0,1. ¿Sí? Voy a calcular otro punto. Por ejemplo, ¿cuánto vale esta función en 2? Pues va a ser 1/2 al cuadrado. 1/4. Entonces va a ser 0.25. Entonces, cuando x es 2, la función vale 0.25 y por ahí va. Ahora, voy a hacer las dos, voy a hacer las dos gráficas en el mismo plan. Voy a borrar la parte de arriba, nada más acuérdense que el dominio de estas exponenciales, de estas a la x, a elevado a la función identidad, a elevado a la x, su dominio son todos los reales. Porque puedo tener otras funciones exponenciales, por ejemplo, puedo tener 7 a la 1 entre x. Puedo tener 7 a la x, son funciones totalmente distintas. Todo va a depender de lo que tenga yo aquí en el exponente, por eso se les llaman exponenciales. Esta función, la primera, 7 elevado a la 1 entre x, su dominio no son todos los reales, porque yo no puedo poner aquí x igual a 0. Entonces el dominio de esta es todos los reales distintos del 0. Y el dominio de esta, pues sí, son todos los reales, todos los reales. Entonces, de lo que estoy hablando es de a elevado a la x. Si yo cambio x por otra cosa, la historia cambia. Pero fundamentalmente todas las propiedades de a a la x casi son heredadas a cualquier otra función exponencial con la misma base. ¿Sí? Bueno, entonces... Entonces voy primero con esta, es menos 2,25, menos 1, menos 2, y luego 0.25, entonces aquí está 1.25, estará por acá. Este es un punto. Luego 0,1, aquí está el 1, este es otro punto, y el otro punto es 2,4, 1, 2, luego es 1, 2, 3, 4, pues viene por aquí. ¿Sale? Aquí lo que va a pasar es que fíjense que esto lo deben de notar. Cuando x es negativo,
El dominio de esta función son todos los números reales. Entonces, en particular, ¿qué pasa cuando x es negativo? Se va acercando al eje X. Se va pegando al eje X. Esto va a ser igual, si x es negativo, aquí lo voy a escribir. Cuando x es negativo, entonces 2 a la x lo puedo escribir como 1 sobre 2 a la menos x. Vean, cuando x es negativo, esta función es esto que está aquí. Ya menos x es positivo, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Y esto, a ver si lo pueden visualizar así. Es un medio a la menos x, ¿verdad? Pero ya ahora menos x es positivo. Y ahora dale valores grandes a x negativos. Con el menos, entonces te queda un medio elevado a números grandes. ¿A dónde se va un medio? A ver, jóvenes, díganme. Cuando menos x es muy grande, ¿a dónde se está yendo un medio? ¿A infinito? ¿A más infinito? No. ¿O A ver, jueguen. Agarra un medio y elévalo al cuadrado. Agarra un medio y elévalo al cubo. Eleva un medio a cero. Por esa razón, fíjense, la gráfica va a ser esto. Pero cuando x se está yendo para acá, se está pegando al cero. Así. Esta es la gráfica de 2 a la x. Esta es la gráfica de 2 a la x. Así. Este es 2 a la x. Lo reescribo para x negativas. ¿Sí? Para x negativas lo escribo así, pero esto es lo mismo que esto. Como ya menos x es positivo, cuando menos x es muy grande, positivo, menos x, pero muy grande, entonces un medio se está yendo a cero. Siempre que agarres un número, esto ya lo saben, seguramente. Cuando agarras un número entre 0 y 1, y lo elevas a potencias grandes, ¿qué está haciendo el número? Se está haciendo más pequeño. Se está haciendo más pequeño, muy pequeño. Se está aproximando a cero. Y lo mismo pasa con números negativos. Entre 0 y menos 1. O menos 1 y 0. O sea, los números que están entre menos 1 y 1 son números en valor absoluto menor que 1, ¿verdad? Cualquiera de esos, elévalos a potencias grandes, y el efecto que obtienes es que se están yendo a cero, se están aproximando a cero. Los positivos por la derecha y los negativos por la izquierda, ¿sí? Vamos a ver el otro ejemplo. Esta es la gráfica de 2 a la x. Esta es la gráfica de 2 a la x. ¿Cómo me va a quedar la gráfica de un medio a la x? Entonces, primero está menos 2,4, menos 2,4, aquí está el 4. Entonces, viene por acá. Este es este punto. El otro es 0,1, es este. Y el otro es 2,25, 2,25 está aquí, ¿verdad? Igual se va a ir pegando a cero, pero por el otro lado, ¿no? Exactamente. Entonces, esta gráfica va a ser esto. Así. Nunca lo va a tocar, pero lo va a ir pegando. Esta es la gráfica de un medio a la x. Las hice en el mismo plano para confrontarlas.
¿Tienen preguntas, jóvenes? Profe. Sí. Si se da cuenta, en ambas gráficas, las coordenadas en el eje Y son opuestas, ¿no? Sí, con la misma base. Bueno, cuando el producto de las bases te da 1. Ok. Pero aquí la base es 2 y aquí la base es 1/2. Los 2 por 1/2 te da 1. Sí, son muy simétricas. Muy simétricas. Bueno, entonces ahora les voy a decir qué pasa en general. En general pasa lo siguiente. Esta es la gráfica de A a la X cuando la base es mayor que 1. Se viene pegando para acá y va creciendo. Si la base es muy grande, pues esta se pronuncia muy rápido hacia arriba. ¿Sí? Cuando la base es muy grande, esto crece tremendamente. O sea, se acelera. Se acelera. O sea, crece así, ¡pum! Se levanta muy rápido. Hace algo así como esto. Hace así, ¡pum! Rápido, se va para arriba. ¿Sí? ¿Han oído la frase que dice, uy, crece exponencialmente, no sabe ni por qué? Y cuando la base está entre 0 y 1, cuando la base está entre 0 y 1, la gráfica es esto. Esta es la gráfica de A a la X, cuando la base está entre 0 y 1. Todas estas exponenciales son así. Todas estas exponenciales, todas son así. Todas son así. Pero bueno, lo hicimos con un ejemplo, generalizamos y quedan algunos pendientes, pero esos pendientes seguramente lo van a hacer, los van a resolver y espero que se les quede y les retumbe la pregunta. Esos pendientes seguramente es donde yo lo haría. ¿Qué es ese pendiente? Estas son funciones continuas. ¿Sí? Son funciones continuas. Y el otro pendiente es que, pues, el teorema de que si A es mayor que 0 y Y es mayor que 0,
entonces existe siempre una X tal que A la X es Y. Ese es un super teorema por ahí en análisis. Pero que anda escondido. Luego muchas veces los problemas así, los teoremas, nos pasa como estudiantes. En los cursos te demuestran teoremas, hasta parece diccionario. Teorema, lema, proposición, teorema, lema, proposición. Bueno, hay teoremas que son de una relevancia tremenda, pero a nosotros nos toca destacarlos, ¿sí? ¿Cuáles son esos grandes teoremas que tienen implicaciones o que han tenido implicaciones tremendas en toda la matemática? Bueno, ahora quiero que noten otra cosa. Vamos a juntar varias funciones. Me voy a quedar con esas de ahí arriba. Voy a quitar una. Voy a quitar la negra. Me quedo con un medio a la X. Y acá me voy a quedar con cualquiera a la X con base mayor que 1. ¿Sale? Me voy a quedar con esto. Entonces, fíjense cómo trabajan las funciones. ¿Cómo trabajan las funciones? Pues las funciones lo que hacen es, te doy un valor, el dominio está aquí y el contradominio está acá. O si quieren, les pinto un logaritmo. Por ejemplo, les pinto este logaritmo, ¿sí? Aquí viene pegándose. Este es un logaritmo en una cierta base. Y por supuesto la base es mayor que 1 porque quedó así y sigue, ¿verdad? O si quieren, les pinto una parábola, ¿verdad? Les pinto una parábola. O les puedo pintar por ejemplo, esta se sigue. Esta es la gráfica de seno de X, ¿sí? Les puedo pintar una hipérbola. Por ejemplo, les puedo pintar esta hipérbola. Así. Aquí no es un pico, es así. Profe, ¿puede bajar tantito la cámara? Sí, claro. A ver, así. Esta es la gráfica de seno de X. Este es un logaritmo, este es una exponencial con base mayor que 1. Esto es una parábola, ¿verdad? Este es un logaritmo con base mayor que 1. Este es logaritmo de la exponencial 1 medio de X. Ahí así. Esta es la exponencial 1 medio de X. Cualquier función, cualquiera, la que sea, podemos pintarla. ¿Qué hacen las funciones? Pues miren, esencialmente lo que hacen es te dan un valor de X
y con ese valor de x calculas su f de x. Aquí está x, aquí está f de x, de tal forma que cuando consideras el punto sobre la curva, este punto sobre la curva tiene coordenadas x, f de x. Así. Los puntos sobre la curva son de la forma x, f de x. Todo. Y en cualquier caso es lo mismo. Agarro una x, aquí estará f de x, y aquí está x, aquí estará f de x, ¿verdad? Y entonces este punto tiene coordenadas, la primera es x y la segunda es f de x. Lo mismo pasa aquí. Tú agarras cualquier punto sobre la gráfica y este va a tener un valor x. Este punto va a tener coordenadas, aquí lo voy a poner. La primera coordenada es x y la segunda es seno de x, porque es la gráfica de la función seno. Lo mismo pasa en todas. Cada valor que das en el dominio le corresponde uno en el contradominio, ¿verdad? Quiero observar una cosa. Fíjense. Por ejemplo, aquí, en la primera. Quiero que se den cuenta que si yo te doy dos valores distintos, le corresponden imágenes distintas. Aquí en esta. Da dos distintos. Por ejemplo, este y este son distintos. Este, digamos, x1 y este x2. ¿Cómo son sus imágenes? Este es f en x1. ¿Y dónde está f en x2? Está por acá. Aquí está f en x2. Pues ahí se ve que son distintos. Aquí está f en x1, acá está f en x2. ¿Verdad? Y pueden hacer ese juego en esta gráfica. Muévanse por aquí. Den ustedes dos distintos y van a ver que las imágenes son distintas. ¿Lo observan? Sí. ¿Qué pasa con este logaritmo? ¿Qué pasa ahí con ese logaritmo? Con este logaritmo. Me interesa saber si dos distintos tienen imágenes distintas. Dos distintos, los que sean. Dos Igual. Distintos, lo mismo, ¿verdad? Allá. ¿Y aquí qué pasa? Aquí en esta exponencial. Lo mismo. Igual. Lo mismo. ¿Y acá? Igual, porque pues son con signos opuestos. Te fuiste con la finta. Aquí no. ¿No? La parábola no. Aquí en la parábola yo te puedo dar dos distintos que tienen la misma imagen. Fíjate. Los voy a pintar sin decirte exactamente cuáles. Este que sea x1 y este que sea x2. ¿Estás de acuerdo que son distintos, verdad? Pues ve dónde están. Son distintos. x1 y x2 son distintos. Pero ve cuál es la imagen de x2. Es esto que está aquí. ¿Y cuál es la imagen de x1? Esto es la misma. Aquí en esta x1 es distinto de x2, pero la función evaluada en x1 es lo mismo que la función evaluada en x2. ¿Verdad? ¿Aquí qué pasa? Bueno, y se dan cuenta que aquí en la parábola, puedo dar un chorro de ejemplos, ¿eh? Puedo dar un chorro de ejemplos de dos números distintos en el dominio que tienen imagen igual en la parábola. ¿Sí? ¿Qué pasa en esta hipérbola? Jueguen con dos distintos, imagínense su imagen
A ver si son distintas. Da uno acá, otro acá, a ver sus imágenes dónde están. Da dos acá, sus imágenes dónde están. ¿Aquí qué pasa? Ahí sí se cumple lo de Ahí sí se que cumple que son diferentes. Si son distintos los números que doy en el dominio, vean, escuchen con cuidado, lean con cuidado, siempre deben de ser quisquillosos. Ustedes como matemáticos deben de ser quisquillosos para escuchar y para leer, ¿sí? Vean cómo estoy empezando toda esta discusión. Si yo te doy dos X distintas, sus imágenes son las que estoy estudiando. Aquí, te di dos X distintas en el dominio y observé que sus imágenes son distintas. Acá igual, si yo te doy dos X en el dominio distintas, sus imágenes son distintas. Agarra, por ejemplo, esta X1 y agarra esta X2. La imagen de X2 aquí está y la imagen de X1 aquí está. Pues son distintos, ¿no? Sus imágenes. Aquí también, si X1 es distinto de X2, entonces, digamos, si esta es la función, si esta función le llamo f de x, entonces lo que tengo es que observo a través de la gráfica, Si yo te doy dos distintos, entonces la gráfica me dice que sus imágenes también son distintas, ¿verdad? Eso lo observo aquí. Aquí también, si yo te doy dos distintos en esta exponencial, si x1 es distinto de x2, entonces f de x1 pues también va a ser distinto de f de x2. Aquí no puedo decir eso. En la parábola no puedo decir eso. Yo te puedo dar dos distintos que tengan la misma imagen. ¿Cómo los encuentro? Pues mira, nada más trazo una recta paralela al eje de las X y donde cruce a la parábola, en esos dos puntos, proyecto al eje de las X, tengo dos distintos que tienen la misma imagen. Hay mucho más. Por ejemplo, traza esta recta, aquí ahí tienes un X3 y acá tengo un X4. Son distintos X3 y X4, pero tienen la misma imagen. O sea, la parábola está llena de puntos, de pares de puntos distintos que tienen la misma imagen. ¿Sí? Aquí pasa el fenómeno que estoy retratando. Si yo te doy los que sean X1, 2, X1 distinto de X2, donde sea. El dominio aquí de esta parábola son de esta hiperola. El dominio aquí de esta hipérbola pues, son los reales distintos de cero. Por cero no puedo pasar. Entonces, lo que observaron ustedes hace rato es que si yo doy dos distintos, puede ser aquí y acá, sus imágenes son distintas. Los doy aquí y acá, sus imágenes son distintas. Los doy aquí, los dos distintos, sus imágenes son distintas. También lo observo acá. Esto me lo está dictando la gráfica, ¿sí? ¿Qué pasa con esta función seno de x? Puedo usar el mismo criterio de acá, ¿verdad? Puedo trazar una recta paralela al eje de los x, de las x, y que cruce al eje, y que cruce a la curva, y entonces lo que va a pasar es que voy a encontrar no solo dos, sino voy a encontrar un chorro de puntos. Fíjense, por ejemplo, aquí proyecto que sea x1 y de acá que sea x2. X1 y x2. Aquí x1 es distinto de x2 y sin embargo, cuando le aplico la función seno a y a son lo mismo. Seno de x1 es igual a seno de x2.
Este es el fenómeno que quiero rescatar. Voy a decir que una función inyectiva, si cada que te doy dos números o dos elementos distintos del dominio, entonces sus imágenes son distintas. Si yo te doy quiera dos distintos, entonces sus imágenes son distintas. Esa es la definición que voy a dar ahorita. Voy a escribirla. Déjenme ver. Aquí la voy a escribir. Aquí la voy a escribir. Voy a, digamos, f que va de a en b, es una función. Es una función. Y el dominio de f, digamos que el dominio de f que sea A, ¿sí? Diremos que f es inyectiva. F es inyectiva. Aquí voy a... Si cada que te doy dos elementos distintos en el dominio, voy a ponerle en A. Porque ya dije aquí arriba que A es el dominio. Entonces, cada que te doy dos objetos distintos en el dominio, entonces la función evaluada en X1 me respeta, me sigue mandando a cosas distintas. Una función es inyectiva, sí, siempre que yo pueda dar, siempre que yo te dé dos elementos distintos del dominio, entonces sus imágenes también son distintas. Vean lo que estoy, a ver, antes de alterar la definición. Esta es la definición de función inyectiva. Esa que está ahí. Cualesquiera dos distintos van a parar a dos distintos. Es muy sencilla la definición. Dos distintos, cualesquiera dos distintos que yo dé, tienen imagen distinta. Esa es una función inyectiva. Vamos a recorrer mis ejemplos. Por ejemplo, aquel que está allá, 1 medio a la X. Nada más de verla. ¿Será inyectiva? Sí. ¿Alguna otra opinión? ¿Qué pasa con aquel ejemplo? ¿Qué logaritmo? El de la derecha. ¿Será inyectiva? Sí, sí es inyectiva. También. ¿Qué pasa con esta exponencial? Esta. También. Será Igual. inyectiva. Esta que está aquí. Esta hipérbola. Puede bajar su cámara, por favor. A ver, esta hipérbola. ¿Será inyectiva? Bueno, es que también depende, ¿no, profe? Sí, sí, sí es inyectiva. Yo diría que sí es Sí. inyectiva. Sí es. Esta también va a ser inyectiva, pero esta no. La parábola y el seno de X no son inyectivas. No son funciones inyectivas. Porque fíjate, ahora voy a repasar la definición de inyectividad. La definición de inyectividad me dice, para todo X1 distinto de X2 que yo te dé en A, entonces sus imágenes son distintas. Eso es lo que me está diciendo la definición.
cualquier pareja, o sea, cuando digo cualquier es un para todo, cualquier pareja de dos elementos distintos en A tienen imagen distinta, ¿sí? Eso es una función inyectiva. ¿Qué quiere decir que una función no sea inyectiva? Pues ahí Que un elemento del dominio les corresponda a dos del contradominio. No. ¿O al revés? No. A ver, fíjate. ¿Cómo? Aquí te dije cualquier par de elementos distintos, que es lo mismo que un para todo X1 distinto de X2. ¿Sí? Tienen imágenes distintas. ¿Cuál es la negación de un para todo? Que existe algún par de elementos que te llevan al mismo lugar del codominio. Distintos que tienen la misma imagen. ¿Estamos? Eso quiere decir que una función no sea inyectiva. Que hay dos, por lo menos hay dos distintos que tienen la misma imagen. Por lo menos hay dos distintos que no así a lo mejor me lo van a entender mejor. ¿Cuándo una función no va a ser inyectiva? Pues cuando hay una pareja que no cumpla la definición, dos distintos que tengan la misma imagen. Por lo menos una pareja, por lo menos una. O sea, existe X1 distinto de X2 que tienen la misma imagen. Eso querría decir que una función no es inyectiva. ¿Sí les queda claro? Háganme preguntas, por favor. Y si se da ese caso, entonces, ¿qué sería? Sí, pues no es inyectiva, nada más, ya. O sea, lo que... Ahí la bola y el seno de X serían biyectivas, ¿no? No me estés inventando paladas. Profesor. Sí. En ese caso, en el caso del seno, podríamos definir un intervalo en el que sí es inyectiva, ¿no? Ok, la puedo alterar el dominio, eso es lo interesante. Puedo alterar el dominio de la función seno de tal forma que quede inyectiva. Mira, para todos, en este momento nada más me interesa identificar cuándo una función es inyectiva o no lo es. Nada más, eso ahorita. Al terminar la clase, les debe de quedar claro cuándo una función es inyectiva y cuándo una función no es inyectiva. Una función es inyectiva cuando siempre que dé dos elementos distintos del dominio, X1 distinto de X2, sus imágenes son distintas. La definición está escrita ahí. ¿Cuándo una función no va a ser inyectiva? Pues cuando haya un par de elementos del dominio que no cumplan la definición. También les debe de quedar claro eso. No es inyectiva cuando hay dos distintos que tienen la misma imagen. Por ejemplo, la parábola. Dos distintos con la misma imagen. Ya con una pareja que yo encuentre de dos distintos con la misma imagen, ya se jodió. ¿Sí? Esta no es inyectiva, pero fíjense que en ambos casos yo puedo alterar el dominio de la función para hacerla inyectiva. Vean ustedes, ¿cuál es el dominio de la función seno de X? Esto viene así, miren. Es muy bonita la gráfica. ¿Cuál es el dominio de la función seno de X? Todos los reales. Todos los reales. Entonces tienes, en lugar de definir la función seno en todos los reales, lo que haces es agarrar como dominio un subconjunto de los reales para forzarla a que sea inyectiva. ¿Sí me entiendes? Sí. Y lo mismo pasa con esta parábola, ¿no? Fíjate, aquí está el vértice. Aquí está el vértice. ¿Sí?
Ahí está el vértice de la parábola. Voy a trazar esta recta nada más para orientarme. Esta. No veas esta parte. Nada más ve aquello de allá. ¿Será inyectiva? Nada más aquella parte de la gráfica. Sí. Sí. Ahora, no veas esta parte. No veas esta parte. Nada más quédate con ese pedazo de la parábola. ¿Será inyectiva? Sí. Entonces el vértice tiene algo que ver, ¿verdad? A partir del vértice a la derecha, la parábola sí es inyectiva, pero ya no sería la parábola. Sería nada más un pedazo de parábola. ¿Sí? Entonces las funciones las puedo modificar para que sean inyectivas. A ver, pregunta. Y en el seno podríamos dar el dominio de 0 a 2pi para que sea inyectiva. Fíjate, voy a borrar mi bonito dibujo que hice. Más bien de menos pi medios a pi medios, ¿no? Déjame primero poner el ejemplo de Jesús. Dijo él de 0 a 2pi. Ahí está, de 0 a 2pi. Ahí está, de 0 a 2pi, de 0 a 2pi. A ver, Jesús, ¿tú crees que sea inyectiva? No. No, porque mira, puedes agarrar dos distintos, agarra este, y tienen la misma imagen, y este que sea X1 y este que sea X2, no es inyectiva, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo? Entonces, de 0 a 2pi no es inyectiva la función seno. A ver, ¿quién me hizo otra propuesta? ¿Gustavo o quién? Yo, profesor, de menos pi medios a pi medios. De menos pi medios a pi medios. Aquí está menos pi medios. Y la gráfica viene aquí así. Y pi medios está acá. Aquí está pi medios. ¿Sale? Entonces déjame borrar todo lo demás. Es este arquito, es como un arquito de una integral, ¿no? Así. Sí. Así. Así. Nada más. Ahí sí sería inyectiva. Ahí sí te das cuenta que dos distintos le tocan dos distintos. ¿Verdad? Entonces, cuando yo modifico el dominio de la función, la puedo hacer inyectiva. ¿Sale? Entonces, voy a cerrar a ver, ¿ya les quedó claro cuándo una función es inyectiva y cuándo no es inyectiva? Inyectivas son dos distintos, cualesquiera dos distintos tienen imagen distinta. Esa es la definición de inyectiva. Y la definición de no inyectiva ni siquiera hace falta darla. Una función no es inyectiva, pues si hay una pareja que no cumpla la definición. Si hay un par de elementos en el dominio distintos que tienen la misma imagen. Eso quiero que rescaten es que las funciones se puede alterar el dominio de tal forma que se puedan hacer inyectivas, ¿verdad? Ustedes ya se dan cuenta con estos ejemplos que cualquier función que haga cosas como estas no es inyectiva. Voy a borrar. Fíjate, supongo que una función hace esto. ¿Será inyectiva? Por ahí tengo los X. ¿Será inyectiva una función que haga eso? No. Pues obviamente se ve que no. Obviamente. A veces cuando uno dice obviamente nada más a pantalla.
Mira, hay dos distintos que tienen la misma imagen. Y hay un chorro de ejemplos, aquí para esta gráfica. Este efecto lo tiene la parábola, mira, para arriba. Este mismo efecto lo tiene la función seno de x, ¿lo ves? Lo tiene la función seno de x, ¿verdad? Entonces, parece ser que las funciones inyectivas o van para arriba o van para abajo, siempre. Va para abajo. No tiene puntos críticos, no tiene máximos ni mínimos. Esta tampoco. Esta ya es inyectiva, pero en pi medios va a tener un máximo, en menos pi medios va a tener un mínimo. Esta hipérbola, de las hipérbolas que estudiamos, no tienen puntos críticos, no tienen ni máximos ni mínimos. Las parábolas, pues, no son ninguna parábola es una función inyectiva. Como la traces, hay dos distintos que tienen la misma imagen. Y entonces, el asunto de la inyectividad queda reflejado en la gráfica cuando hablo de funciones, cuando hablo de esta clase de funciones. Funciones continuas, que son de una sola pieza, aunque esta no es continua en el 0, pero los pedazos donde es continua, ¿no? Es más o menos la misma filosofía que en los otros casos. O van para abajo o van para arriba. ¿Sí? ¿Les quedó claro? ¿Preguntas, jóvenes? No, ¿No? Bueno, mañana voy a dar clase a las 12. Me gustaría continuar con este tema mañana como a las 4. ¿Es posible que les pudiera dar una clasecita? ¿O les toca clase con Juan Carlos? habíamos Nos quedado toca que a las 2. Sí, ajá, a las 2 creo nos mandó un mensaje. Ah, ok. Bueno, está bien. Yo voy a hablar con él para que trate que continúe con este tema con ustedes. ¿Sale? Entonces nos vemos el lunes. Nos vemos, profe. Cuídense, por favor, cuídense. Hoy voy a contestar correos porque ya tengo ahí como 4 o 5 pendientes. Nos vemos. Buen provecho para los que no han comido. Gracias, buen fin de semana. Ustedes también cuídense, por favor. Adiós. Oigan, ¿Qué no se pasó? vayan todavía, no se vayan. Ya se fueron muchos, pero en fin, corran la voz, por favor. Hay una encuesta que tienen que llenar. Pues el que, bueno, en la clase pasada, bueno, en la clase del otro grupo que la mayoría nos mandó, ¿no? Sí, se los dije, Ajá, nos dijo, pero. les dije, y aquí también llenen una encuesta, por favor. La encuesta está en la página de la UAM, no de Iztapalapa, en la página de la UAM. One.mx, ¿no? Así. One.mx y es el apartado número 3. Dejen ver si se los puedo. Ya se están. Era sobre el proyecto emergente, ¿no? Algo así. El PER que le llaman. Ajá. Miren, aquí lo tengo. Entonces voy a. Sí, cuando dijo no se vaya, muchos ya se estaban desconectando. Pues sí, ya les surgía. Esta es la